Buenas tardes, chavos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, profe. Bueno, Sentado, profe. pues vamos a continuar viendo los temas en los que nos quedamos la clase pasada. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, ahora sí, ya todos están viendo mi pantalla y vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Lo último que vimos, estamos viendo los convertidores de corriente alterna a corriente directa, y el último que vimos fue el convertidor de onda completa con puente de diodos. Habíamos visto que utilizamos 4 puentes de diodos. Habíamos dicho que tenían que irse hacia una dirección o hacia otra. En este caso es como si estuviesen girando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Aquí está. Aquí voy a tener mi D1, D2, D3, y D4. Bien, D3 y D4. Ya habíamos visto que esto pues se conecta al transformador, al secundario del transformador. Se conecta al secundario del transformador. La salida pues se toma de este punto. Se conecta la carga. En este caso mi resistencia de carga. Y pues tengo el primario del transformador. Tengo una fuente de voltaje senoidal en la entrada. A la salida, pues es un transformador reductor, voy a tener la misma fuente de voltaje en corriente alterna, pero más pequeña, ¿verdad? Voy a ir alternando constantemente los valores positivo, negativo, negativo, positivo, eso lo vimos, ¿no? Llevan sus caminos, etcétera. Bueno, el caso es que aquí a la salida tengo mi corriente directa pulsante, que al pasar por un filtro se convierte en mi corriente directa de rizo, y al final ya se convierte en una corriente directa o corriente continua. Bien, ¿cómo checar si estos diodos, o cómo checar si mi puente de diodos está correctamente? Fallas comunes que puedo tener en el puente de diodos. El puente de diodos puedo tener tal vez conectar un osciloscopio antes de que llegue a la etapa de filtrado. Normalmente aquí al final se le conecta un capacitor. Y la resistencia de carga para la etapa de filtrado. Pero yo puedo tomar los voltajes antes de que llegue a la etapa de filtrado, o sea, en este punto y este punto. Y puedo checar si hay una parte de mi corriente directa pulsante que no esté saliendo, que yo tenga, por ejemplo, un pedazo así. Entonces, puedo checar qué diodos son los que están malos. Recuerden que en la primera parte conducen los diodos D1 y D2, D3, D2, D3, y en el siguiente deberían de conducir el diodo D3 y el diodo D4. Alguno de esos diodos está en mal estado, está dañado y se comporta como un cortocircuito. Entonces, la manera de checar pues es utilizar el multímetro
en la opción de checador de diodos, que es algo más o menos así, simbolito, y checar. Habíamos visto que el positivo va en el ánodo, el positivo va en el ánodo, el negativo va en el cátodo, y pues si tiene conducción de ese lado está correcto, cambiamos el multímetro, y si vemos que también conduce, pues es que el diodo está dañado, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Bien. Bien. Pues estas son las fallas comunes. ¿Cómo podemos checar las fallas igual? Normalmente este puente de diodos, o sea, hay dos maneras. O sea, yo lo puedo hacer, yo lo puedo construir. Literalmente compro 4 diodos, los pongo en esta configuración y armo junto con un capacitor y todo este rollo, armo mi rectificador de onda completa con puente de diodos. Pero hay algunos ya encapsulados que vienen con este puente de diodos ya armado. Entonces lo único que hay que hacer es comprar el encapsulado y ponerlo directamente. Los encapsulados del puente rectificador pues podrían tener una forma como esta. Vamos a checar. Fíjense. Este es un puente rectificador de diodos. ¿Ven? Y aquí tengo el positivo. No se ven las otras patitas. Vamos a ver las demás. Las otras opciones. Vamos a ver otras opciones por aquí. No se ve grande esa imagen, pero no se ve. A ver este de aquí. Pues aquí en esta imagen podemos ver los diferentes tipos de encapsulado, ¿no? Este es el puente de diodos y los diferentes tipos de encapsulados que hay. O sea, varían. Mientras más grande sea el encapsulado, pues soporta mayor potencia. Este creo que sí se ve bien. No sé si alcanzan a ver. Aquí tiene en las ranuritas positivo, negativo. Y luego tiene señal y señal. A ver si se ve por acá. A ver. Bien, aquí se ve más grande. Fíjense. En el diagrama, ¿dónde estaría mi señal? Tendría mi señal aquí arriba y señal aquí abajo, que es en donde llega la señal del secundario del transformador. Estas señales son las que se indican en este punto. ¿Ven? Señal, señal. Luego tengo el positivo y el negativo, que son mis, son mi salida. Aquí están, a ver. Tengo el positivo y tengo el negativo, ¿verdad? Porque normalmente, esta parte está tirada a tierra. O sea, siempre está tirada a tierra, no normalmente, ¿no? Bueno. El caso es que, ¿cómo puedo checar si algún diodo de estos está dañado? Pues checo en esta terminal, aquí sería negativo, aquí sería positivo, ¿verdad? Y mis dos señales. Entonces puedo checar en este punto, poner, por ejemplo, el checador de diodos, una parte en señal, el negativo, y la otra parte, el positivo, en este lado. O sea, conectarlo, una parte, una punta en positivo y una punta en señal. Y ahí voy a estar checando
uno de estos diodos en positivo y en señal. Entonces puedo checar el diodo de 4 y el diodo de 2. ¿Okay? En este caso la punta estaría de este lado, la punta positiva, la punta roja, y la punta negativa del multímetro, la negra, pues estaría de este punto. Bien, este es un convertidor pues de corriente alterna, corriente directa, el más común, el más utilizado, ¿verdad? Actualmente hay otros tipos de convertidores de corriente. Hay algunas fuentes que se llaman fuentes de alimentación conmutada, que son mucho más eficientes que esto, pero pues no corresponden a este tema. Tal vez, si hay chance, lo podamos ver más adelante. Pero bien, ya vimos todo lo que son la conversión de alterna a directa. Ahora vamos a ver cómo, teniendo una fuente de alimentación de corriente directa, puedo generar un voltaje senoidal. O sea, vamos a hacer ahora lo contrario. O sea, de una fuente de voltaje, por ejemplo, una batería, ¿cómo teniendo esa batería puedo yo generar un voltaje alterno de 110, 120 volts? Bueno, y a este tipo de convertidores se les llama inversores. Estos son los llamados inversores, que son los que me convierten de continua en alterna. Bueno, vamos a dar una introducción. Los convertidores de continua a alterna no son tan simples y tan sencillos como los de alterna a directa. Los convertidores de corriente directa a corriente alterna son bastante más complicados. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo del modo más sencillo, más simple posible. Estoy eliminando por completo toda la parte del diseño de matemáticas e integrales, que en esta parte entran muchas integrales, pero estoy tratando de eliminar esa parte porque pues realmente no van a hacer ustedes un diseño de una fuente de alimentación, ¿no?, directa alterna, pero sí tienen que entender de manera completa cómo se genera ese voltaje alterno viniendo de una señal directa, o sea, de una corriente directa. Cómo funciona esa corriente igual, porque estos convertidores pues están en todas partes, sirven para infinidad de cosas. Una de ellas, en la parte automotriz, la batería, o sea, el automóvil funciona con una batería de 12 volts, una batería de corriente directa. Pero el auto también necesita de corriente alterna para ciertas cuestiones. Entonces ahí necesita tener un convertidor, que es la parte que se va al alternador, ¿verdad? Entonces se necesita un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Vamos a ver qué nos dice la introducción. Después de ver la introducción, vamos a ver cómo funcionan los convertidores desde un punto de vista más general. Vamos a ver más que nada como un tipo de diagrama bloques para darnos una idea de este funcionamiento, y ya teniendo eso empezamos a ver la parte más ingenieril, por así decirlo, a desmenuzar cómo funciona. Pues bueno, los inversores son circuitos que convierten la corriente continua en alterna. Más exactamente, transfieren potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. Y se utilizan en aplicaciones como motores de alterna de velocidad ajustable. O sea, un motor de corriente alterna de velocidad ajustable yo lo puedo manejar con la corriente directa. ¿Cómo? Pues la corriente directa, al generarse la corriente alterna, yo puedo modificar la frecuencia de mi señal alterna de salida, y esa frecuencia
aumentándola o disminuyéndola, va a aumentar o disminuir la velocidad del motor. También me sirve para sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿verdad? Una alimentación de corriente directa, puedo utilizarla para algún proceso o algo por allá, ¿verdad? Dispositivos de corriente alterna que funcionen a partir de una batería de automóvil. También estos convertidores, pues, son los que se utilizan en la parte de las instalaciones de paneles solares. La energía del sol, en este caso cuando incide en el panel solar, se genera una corriente directa. Esa corriente directa se guarda en el banco de baterías y después del banco de baterías se toma esa corriente y se cambia a una corriente alterna. Entonces esa corriente alterna ya me puede servir para encender mi televisor, para encender mis focos, etc. Y aquí vemos algunos ejemplos comerciales de estos convertidores. Vemos que hay de varias capacidades. En el de la derecha, pues es un convertidor de 1000 watts, tiene 12 volts de entrada, o sea, convierte 12 volts de entrada a 115 volts de salida y tiene una capacidad de 1000 watts. El de la izquierda, pues tiene una capacidad hasta de 3500 watts. No dice aquí qué voltaje necesita en la entrada, pero siempre normalmente es de 12 volts lo que se maneja. Bueno, aquí está la parte preliminar. ¿Hasta aquí hay alguna duda con todo lo que hemos visto? No, profe. Bueno, pues ya sabemos que voy a tomar un voltaje directo y lo voy a transformar en un voltaje de corriente alterna. Esa es la parte, ¿no?, del convertidor. Bien, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo, para empezar a comprender esto, vamos a ver la imagen de la izquierda. Ahí se paró. Aquí está. La imagen de la izquierda, ustedes ven, conecto una batería. Una batería está conectada a un interruptor y a una bombilla de corriente alterna. Entonces, la batería se conecta, se cierra el interruptor y enciende el foco, ¿verdad? Se desconecta la batería, como ustedes ven en este momento, se desconecta, cambia de polaridad, se vuelve a conectar, se cierra el interruptor y vuelve a prender, porque la bombilla, pues, no le interesa a la bombilla la polaridad, ¿no? Va a conducir la corriente en de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa si yo pudiera tener la capacidad de desconectar esa batería y conectarla 60 veces durante un segundo? Entonces es algo que no se puede hacer, ¿no? Desconectar, o sea, cambiar la polaridad y volver a conectar y hacerlo 60 veces por un segundo. Si yo pudiera hacer eso, entonces esa corriente directa, podría yo irla convirtiendo en una corriente alterna cuadrada, como la que se ve aquí en la imagen de la derecha. Esta es una onda cuadrada, es una onda cuadrada, es alterna, sí es alterna porque también, o sea, es cuadrada pero también es alterna, porque tiene un semiciclo positivo y tiene un semiciclo negativo. Entonces esta es una onda alterna, corriente alterna, solo que es una corriente alterna cuadrada, ¿verdad? Sin embargo, como no puedo hacerlo de manera manual, pues se necesita la ayuda de ciertos dispositivos de conmutación, ciertos dispositivos electrónicos que me ayuden a que aquí yo pueda tener esa conmutación a 60 Hz o una frecuencia mayor. Para eso
pues vamos a ver los dispositivos que se pueden implementar, como el caso de los transistores, que vimos que pueden operar a mayores velocidades que un switch normal, como un relevador, que tiene un tiempo de retraso, ¿verdad? Estos transistores pues pueden ser del tipo BJT, pueden ser del tipo MOSFET, que son un poco más rápidos, o pueden ser del tipo IGBT. Igual son transistores, nada más que son unos transistores que tienen una mayor capacidad de potencia y una mayor velocidad de conmutación. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer cuando yo realice esta conversión? Tengo mi onda senoidal, que es la salida. La primera, la salida total, o sea, lo que yo quiero obtener al final. Sin embargo, la onda cuadrada, la onda amarilla, la onda, perdón, azul, vamos a ver de dónde sale este tipo de onda, que ven que va teniendo cada vez una forma más parecida a una onda senoidal. La primera onda de salida sería la amarilla, es la primera onda de salida. Después, esta onda amarilla pasa por un pequeño proceso y sale la onda azul, que se va pareciendo cada vez más a una onda seno. Esta onda azul pasa por una etapa de filtrado. Normalmente un filtro pasa bajas y al final voy a tener mi corriente alterna senoidal. Bien, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Al final, a la salida de mi convertidor, a la salida del convertidor, en este caso, aquí tengo, después de haber convertido la corriente directa en corriente alterna, voy a tener una corriente alterna con una amplitud pequeña, en este caso 12 volts. 12 volts. ¿Verdad? Esta salida, ya saliendo del inversor, va a entrar a un transformador, al primario de un transformador. ¿Verdad? Como ustedes se fijan, el embobinado del primario es más pequeño con respecto al embobinado secundario. Eso es porque el voltaje de entrada es menor que el voltaje de salida. Aquí podría tener una relación, por ejemplo, 1:10. O sea que tenga 12 volts de entrada alternos y a la salida tener 120 volts de corriente alterna o 220 volts. Bien. Y pues desde un punto de vista ya más como un diagrama a bloques, puedo tener el voltaje de entrada que voy a convertir, en este caso 12 volts, un oscilador. Este es un circuito que tiene una entrada de 12 volts de corriente directa y me genere una salida del tipo cuadrada, en este caso, pequeña, que después se amplifica, pasa por un transformador y el transformador la deja aún mayor. Siempre cuadrada, ¿no?
Pero este es un diagrama a bloques del funcionamiento. Ahorita vamos a ver la parte interna de cada una de estas cosas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno. Vamos a ver entonces... Aquí está. Vamos a ver entonces el convertidor en puente de onda completa, así como tenemos el convertidor de corriente alterna directa con el puente de diodos, o sea, teniendo los 4 diodos. Aquí voy a tener igual un puente de onda completa, pero en este caso me va a servir para convertir la corriente continua, que ven aquí, en una corriente alterna. En este modelo, pues están utilizando 4 interruptores: S1, S4, S3 y S2. ¿Ven? Por ellos fluyen distintas corrientes. Aquí tengo una corriente IS, que es la corriente proveniente de la fuente. En el interruptor S1 pues pasa una corriente S1, en el interruptor S2 pasa una corriente S2 y S2, perdón, y etcétera, ¿no? El voltaje de salida se toma entre los dos bornes, los dos extremos, ¿verdad? En la parte de en medio de esos interruptores. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bien, los interruptores trabajan en conjunto. El interruptor S1 trabaja con el interruptor S2. El interruptor S3 trabaja con el S4. Vamos a ver qué pasa. Aquí me dice, si se cierra el interruptor S1 y el interruptor S2 al mismo tiempo, entonces tengo una tensión de salida de más VCC. ¿Por qué? Aquí tengo el voltaje más VCC. Si cierro este interruptor y este interruptor, este queda abierto, o sea que por aquí no pasa corriente. Entonces, lo único que voy a tener en el circuito ahí está. Aquí se cierra, perdón, ese no, S1 y S2 se cierra. Entonces, aquí en la salida, al estar conectado voy a tener un voltaje positivo, o sea, más. Y aquí al estar conectado voy a tener un voltaje negativo, menos. Entonces voy a tener a la salida, si tomo más menos con un multímetro, por ejemplo, aquí, pues mi voltaje de salida va a ser más VCC. Y al momento del cambio, ¿qué va a pasar? Ahora voy a cerrar S3 y S4 y voy a dejar abierto S1 y S2. Al cerrarse S3 y S4, entonces de este lado, ven el positivo, le estaría llegando a esta parte y el negativo estaría llegando por aquí. Entonces, como mi multímetro lo tengo puesto en positivo o negativo y el voltaje tiene una polaridad contraria, pues a la salida voy a tener menos VCC, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa si cierro S1 y S3? Cierro S1 y cierro S3. Bien, al cerrar S1 y S3 voy a tener 0 volts porque no se completa el circuito. Aquí como está abierto y aquí está abierto, la parte negativa no puede fluir. Entonces tengo 0 volts. Y de manera análoga, si conecto S2 y S4 y los interruptores de arriba quedan abiertos, pues tampoco fluye la corriente y también voy a tener 0 volts. Ojo, en este caso los que nunca deben de conectarse son los diodos S1 y S4. ¿Por qué? Si yo conecto S1 y S4,
y mantengo abiertos S3 y S2, en esta parte voy a estar generando un cortocircuito. ¿Lo ven? Es como si yo estuviese pegando el positivo y el negativo de la fuente. Lo mismo ocurre, o lo mismo ocurriría si yo conecto S3 y S2 al mismo tiempo, ¿verdad? Estaría produciendo un cortocircuito. Bien, estos son los circuitos equivalentes. Cuando cierro S1 y S2, ¿verdad? S1 y S2, tengo más VSC, luego cierro S3 y S4, tengo menos VSC, es lo que acabamos de ver. En la parte de abajo no se cierra el circuito, entonces tengo 0. Luego si activo S2 y S4, la parte de arriba no se cierra el circuito, también tengo 0. ¿Ok? Bien. El convertidor en puente de onda completa realmente pues no utiliza interruptores normales, ¿verdad? Porque pues los interruptores no se cierran solitos y yo necesito que vaya viendo esta conmutación entre S1 y S2, S3 y S4, que esta conmutación se vaya haciendo a 60 veces por segundo. En el caso de una onda, de querer una onda senoidal de 60 Hz. Entonces, no se utilizan interruptores, pero a mí me sirve como método didáctico. ¿Por qué? Porque de manera real, en estos puntos ya no son interruptores, sino son transistores, ¿verdad? Pero esos transistores, al conectarlos, van a estar, cada uno de los transistores va a tener un circuito de control. ¿Qué significa? Ese circuito de control es el que me va a decir cuándo activar cada uno de estos transistores. Entonces, en vez de tener interruptores normales, voy a tener transistores en este punto. ¿Ven? Transistores. Y cada transistor va a tener su circuito de control. Cada transistor va a tener su circuito de control. Sin embargo, estos transistores, circuito de control y circuito de control. Estos transistores deben de estar muy bien, o sea, sincronizados. ¿Por qué? Deben de estar bien sincronizados para que se active, en este caso, el transistor Q1 y Q2, y después de desactivarse el transistor Q1 y Q2, instantáneamente después conectarse Q3 y Q4. ¿Qué pasa si tengo un error en ese caso? Y en este caso vamos a poner un ejemplo, que S3 y S4 se activen antes de desactivarse Q1 y Q2. Entonces habría un traslape. ¿Sí? Profe, ¿un qué, profe? Un traslape. ¿Cómo es eso? Bien, Q1 y Q2 están activados. Vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Q1 y Q2 están activados. Luego se van a activar un tiempecito, tiene que tener un pequeño retardo y se tiene que activar después Q3 y Q4. Pero ¿qué pasaría si no están bien sincronizados? Pues que voy a tener Q1 y Q2 y una mala sincronización puede hacer que yo tenga Q3 y Q4 en este punto.
Y aquí yo voy a estar originando un traslape, o sea, un choque entre ambas ondas, y eso me generaría un cortocircuito que me daría en toda la torre a mi circuito de aquí. O sea, todo mi diseño ya no funcionaría, se estaría dañando si yo no tengo este cuidado. Es a eso a lo que se le llama, vamos a verlo aquí, el fallo por solapamiento. Eso es lo que se conoce como fallo de solapamiento, Schutt-Throat fault. Y para que no exista este fallo de solapamiento que estamos mencionando, pues se tiene que dar un blinking time, un tiempo muerto, ¿verdad? Se activa Q1, Q2, pues tengo que tener un pequeño retardo para tener seguro de no tener el solapamiento y activar Q3 y Q4, ¿verdad? Y este pues es el blinking time, este es el tiempo muerto, lo que tengo en esta parte. Bien, hasta aquí todo está claro. Sí, profe. Sí. Bien, Bien. pues el inversor de onda cuadrada. Es un inversor que a la salida no me va a dar una forma de onda senoidal. ¿Por qué? Habíamos visto en este caso que son los transistores los que van a estar conmutando, pero como es una fuente de corriente directa, mi salida pues va a ser de una manera cuadrada. Entonces, vamos a ver qué dice acá. La forma de onda de la corriente en la carga depende de los componentes de la carga. En una carga resistiva, la forma de onda de la corriente se corresponde con la forma de la tensión de salida. Eso es para el caso de una carga resistiva. Una carga inductiva tendrá una corriente con más calidad sinusoidal a causa de las propiedades de filtrado de las inductancias. Acuérdense que capacitores e inductores son dispositivos que almacenan energía. Entonces, esa propiedad que tiene el inductor de almacenar energía le va a ayudar a que la salida, o sea, la corriente de salida, tenga una mayor calidad sinusoidal. Aquí tenemos, por ejemplo, mi alimentación más VCC menos VCC. Recuerden que es solo una alimentación, o sea, es más VCC nada más. Sin embargo, en esta parte se van a activar, ¿recuerdan? El switch o el interruptor S1, S2, ¿verdad? Y ¿cómo era mi voltaje de salida al activarse S1 y S2? Aquí lo tengo. ¿Se acuerdan? Positivo, ¿no? Era positivo, aquí está. S1 y S2 pues es positivo, S3 y S4 es negativo. Es exactamente lo que tengo aquí. S1 y S2, y de este lado pues voy a tener S3 y S4, ¿verdad? Estas T's que están acá pues es el periodo, ¿no? En este caso T entre 2 pues es la mitad de un periodo, y T pues es el periodo completo, es donde inicia hasta donde termina mi onda cuadrada. Bien, este es el voltaje de salida, aquí lo tengo, voltaje de salida. ¿Cómo sería la corriente de salida? Cuando es la primera vez que se conecta este inversor, pues va a tener, por así decir, un tiempo de retardo para que ya tu corriente de salida se vea de esta manera. A esto se le llama
régimen permanente. En electrónica le llaman como un transitorio. O sea, ese transitorio te dicen, ¿no? En términos más electrónicos. Para que cuando es la primera vez que se conecta este inversor de onda cuadrada, en la corriente de salida se va a generar un transitorio antes de que se llegue a un régimen permanente. Eso no es nada más que el tiempo en que se cargue el inductor, y ya después en régimen permanente, pues es como su nombre indica, régimen que permanece, ya permanece constante, ya una vez que el inductor está cargado. Entonces, a la salida voy a tener una corriente máxima y voy a tener una corriente mínima. ¿Ven? Se carga el inductor, se descarga. Cuando pasa, tiene su cruce por cero. ¿Se fijan? Cuando tiene su cruce por cero el voltaje, pues en este caso el inductor se descarga, se vuelve a cargar, se descarga. Bien. ¿Ya solo la primera vez, no, profe? Sí, es solo la primera vez que se conecta cuando tiene, o sea, necesita el transitorio. Lo que se está mostrando aquí, pues es la parte en régimen permanente. ¿Qué pasó? Profe, esos tipos de inversor de onda cuadrada son menos eficientes que los de senoidal, ¿verdad? Que los senoidales. Pero, o sea, ¿cuáles senoidales? Ajá, el inversor de onda cuadrada es menos eficiente, no puede levantar más de lo que pide un circuito, ¿no?, de alta potencia. En cambio, el de es cuadrada puede levantar mínimo, creo que televisores, aparatos electrónicos chicos que no tengan mucha potencia. Exactamente, sí. Claro, los senoidales son los que tienen las ondas, las como tipo montañas. Son los que levantan alta tensión, ¿no?, en un circuito. Sí, pero antes de pasar a esa parte, se tiene que generar este tipo de onda cuadrada, porque estamos convirtiendo de continua a alterna. Entonces, de una señal de corriente directa, primero estamos generando esta onda cuadrada. Esta onda cuadrada va a entrar a un proceso que nos va a ayudar a tener a la salida ya una onda senoidal. Bueno. Entonces, ese es solo un paso, ¿no? Este es solo un paso para lograr la onda senoidal, ¿no? Exactamente. Este es el paso, por así decirlo, el paso de conmutación. Yo le llamo el paso de conmutación. ¿Por qué? Porque por la conmutación de los transistores. Imagínense, los transistores van conmutando Q1, Q2, tac, tac, Q3, Q4. Van conmutando a 60 veces por segundo. Entonces, esas conmutaciones me van generando esta onda cuadrada. ¿Qué pasó? Una pregunta más. Ese inversor de onda cuadrada va cambiando su polaridad 100 veces por segundo. Depende de la frecuencia. De hecho, esta onda, o sea, esta se le conoce como corriente, o sea, es una corriente alterna, pero es un voltaje alterno, mejor dicho, ¿no? Este es un voltaje alterno, pero es un voltaje cuadrado. Parece medio chiste, pero es una onda cuadrada. Onda cuadrada, pero así se llama. Porque es alterno. O sea, desde el punto de vista, o sea, desde que ya desde un momento tenga el cambio entre positivo y negativo, pues se le considera como voltaje alterno. Que no es un voltaje alterno senoidal, es otra cosa. Pero ya aquí estamos empezando a convertir. Esto que tengo acá, pues ya después lo voy a pasar ahorita en otro proceso para empezar a generar cada vez más esa onda ya senozoidal o sinoidal o senoidal, como quieran llamarle. Bueno, pues, ¿cómo van a ser las formas de onda? Aquí tengo... Vehículos cuando ves
que es la gráfica en el escáner, así aparece, profe, como usted lo está marcando, es cuadrada. Si la onda es cuadrada, el sensor está bien. Si la onda queda atorado en positivo o en negativo en una línea recta, pues está malo lo que es el sensor y se procede a cambiarlo. Exacto, sí. Sí, estos inversores, en dónde se podrían, bueno, en dónde se aplican? O sea, este convertidor de directa a alterna, ¿en qué parte del auto está? Porque ahí está. Sensor de cigüeñal en un vehículo. Es un ejemplo. ¿Dónde más? Esa es una. ¿Eh? Sensor de lado de levas. También es otra. Pero, ¿y el alternador? Ese acaba de decir, pero ¿Ven? Profe, al Sí. igual para el osciloscopio se puede checar las pulsaciones, cómo van, estando la onda en las pulsaciones de inyectores, cómo va pulsando. Exacto. Para eso me sirve conocer todo esto. Para el manejo del osciloscopio también. De hecho, si ustedes abren un alternador, eso lo digo, pues yo no soy mecánico, ¿ah? Pero les digo, sabiendo esta parte de electricidad, toda la aplicación en el mundo automotriz es bastante sencillo. ¿Qué es lo complicado? Entenderlo, ¿no? Por así decirlo, entender este funcionamiento. Pero si ustedes aprenden esto, al momento de tener la aplicación automotriz, es de verdad botana. Si ustedes abren un alternador, el alternador tiene internamente un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Para ser más específicos, y ahí lo van a hacer, ustedes tienen un alternador por allá, les voy a pedir que busquen en dónde está ese convertidor de alterna a directa. Y ese convertidor que tiene el alternador es de un puente de diodos, como el que vimos anteriormente, el de 4 diodos. Y los alternadores lo tienen, nada más que tienen que identificarlo. No esperen ver 4 diodos conectados en la forma que vimos. Lo más común es que tengan un circuito integrado que ustedes tienen que identificar, pero ese integrado es mi puente de diodos. ¿Se entiende? Sí, profe. Al menos en lo personal, lo único difícil pues, de entender eso era, al menos para mí, era cómo era la transformación de la onda, cómo aprovechaban los ambos lados en lugar de solo uno. Por eso muchas veces en cuestión de lectura era un poco difícil. Claro. Bien, pues nos vamos a quedar en esta parte de conversión, porque esta parte es un poco más larga, ¿no? que la otra de alterna a directa, es más sencilla. Para convertir de directa a alterna es un despapalle, pero es muy interesante, muy padre y aprendemos muchas cosas. Y también en este punto vamos a ver cómo todos los dispositivos electrónicos que hemos visto en este curso trabajan en conjunto para este inversor de directa alterna. O sea, esto que tenemos acá también se puede generar con qué. ¿Qué otro dispositivo vimos anteriormente que tiene una entrada directa y una salida, en este caso, alterna o digital, ¿no? También se le podría llamar como una salida digital. ¿Recuerdan ustedes el 555? Ajá, el 555, ¿se acuerdan? El LM. En su configuración. Mandaba una señal. En su configuración estable. ¿Cómo es su configuración estable? Se activa durante un tiempo, se desactiva durante otro tiempo, se activa durante un tiempo. Pues aquí entra también esa parte. Y ahí es lo que vamos a ver. Nada más que pues estamos yendo, como diría mi cuate Jack, por partes. Bueno,
Pues nos vemos mañana entonces de 6 a 7. ¿Sale? Gracias. Profe, mañana Nos vemos. Nos vemos, profe. ¿Cuántos se conectaron? 17. Espera, Y hay menos.